Muy buenas tardes, vamos a seguir entonces con la lectura del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels. Vamos a continuar con el segundo capítulo, Proletarios y Comunistas. Entonces espero que estemos dispuestos a sentir con todo gusto esto que se nos viene. Segundo, Proletarios y Comunistas. ¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los del proletario en general? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros, no tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado, no proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad, y por otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países. El sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara división de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino una expresión del conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de la propiedad antes existentes no es una característica propia del comunismo. Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas transformaciones históricas. La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa. El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Pero la propiedad privada burguesa moderna es la última y más acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los unos por los otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, actividad e independencia individual. La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal. ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador? ¿Esa forma de propiedad que ha precedido a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario. ¿O tal vez os referís a la propiedad privada burguesa moderna? ¿Es el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado para volver a explotarlo. En su forma actual, la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos los dos términos de ese antagonismo. Ser capitalista significa ocupar no solo una posición puramente personal en la producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo, no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, solo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad. El capital no es, pues, una fuerza personal, es una fuerza social. En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. Solo cambia el carácter social de la propiedad. Esta pierde su carácter de clase. Examinemos el trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de subsistencia indispensables al obrero para conservar su vida como tal obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera reproducción de su vida. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable para la mera reproducción de la vida humana. Esa apropiación
que no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exija que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil la vida de los trabajadores. De este modo, en la sociedad burguesa, el pasado domina sobre el presente. En la sociedad comunista, es el presente el que domina sobre el pasado. En la sociedad burguesa, el capital es independiente y tiene personalidad, mientras que el individuo que trabaja carece de independencia y está despersonalizado. Esto lo voy a marcar, ¡qué belleza! La sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente es el que domina sobre el pasado. Me encanta, me fascina, va para mis ensayos, porque una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando uno hace teatro es precisamente cómo los personajes están en presente, en un aquí y ahora, ¿sí? Uno tiene que actuar siempre en el aquí y ahora, y además los personajes también viven el aquí y ahora. O sea, uno representa un aquí y ahora de un algo que no es uno, en términos dramáticos. Posteriormente hay otras cosas, pero no nos vamos a andar ahí. Sin embargo, ese presente al que se enfrenta el personaje lo hace para cambiar su pasado, y puede ser su pasado de la escena anterior, ¿no? ¿Qué quiero decir? No sé, Romeo yendo en búsqueda de Julieta para saber si de verdad se suicidó en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, recordando también que al señor Marx le gustaba mucho el señor Shakespeare. Yo soy muy fan. Luego hablamos. Continuemos pues. Y la burguesía dice que la abolición de semejante estado de cosas es abolición de la personalidad y de la libertad. Y con razón, pues se trata efectivamente de abolir la personalidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa. Por libertad, en las condiciones actuales de producción burguesa se entiende la libertad de comercio, la libertad de comprar y vender. Desaparecida la compraventa, desaparecerá también la libertad de compraventa. Las declamaciones sobre la libertad de compraventa, lo mismo que las demás bravatas liberales de nuestra burguesía, solo tienen sentido aplicadas a la compraventa encadenada y al burgués sojuzgado de la Edad Media. Pero no ante la abolición comunista de la compraventa, de las relaciones de producción burguesas y de la propia burguesía. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprocháis pues el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. Según vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible de ser monopolizado, es decir, desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa, desde ese instante la personalidad queda suprimida. Reconocéis, pues, que por personalidad no entendéis sino al burgués, el propietario burgués, y esa personalidad ciertamente debe ser suprimida. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita más que el poder de sojuzgar por medio de esa apropiación el trabajo ajeno. Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y sobrevendría una indolencia general. Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a manos de la holgazanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que adquieren no trabajan. Toda la objeción se reduce a esa tautología. No hay trabajo asalariado donde no hay capital. Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación y de producción de bienes materiales se hacen extensivas igualmente respecto a la apropiación y a la producción de los productos del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale a la desaparición de toda producción.
La desaparición de la cultura de clase significa para él la desaparición de toda cultura. La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la inmensa mayoría de los hombres más que el adiestramiento que los transforma en máquinas. Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el criterio de vuestras nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley, voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales que existen en vuestra clase. La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la naturaleza y de la razón las relaciones sociales dimanadas de vuestro modo de producción y de propiedad, relaciones históricas que surgen y desaparecen en el curso de la producción, la compartís con todas las clases dominantes hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que concebís para la propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa. Querer abolir la familia. Hasta los más radicales se indignan hasta este infame designio de los comunistas. ¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. La familia plenamente desarrollada no existe más que para la burguesía, pero encuentra su complemento en la supresión forzada de toda familia para el proletariado y en la prostitución pública. La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo y ambos desaparecen con la desaparición del capital. Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres. Confesamos este crimen. Pero decís que destruimos los vínculos más íntimos, sustituyendo la educación doméstica por la educación social. Vuestra educación no está también determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a través de la escuela. Los comunistas no han inventado esta injerencia de la sociedad en la educación. No hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante. Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen a los padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vínculo de familia para el proletario y transforma a los niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de trabajo. Pero es que nosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres. Nos grita a coro toda la burguesía. Momento. ¿Eso qué pasó? Tranquila, por Dios, no la lale. ¿Qué está lalándote? Vaya. A ver, vaya. No, señora. No me persiga la gallina. No. Perdón. Ya, alegría, venga para acá. Calma, ya. ¿Qué pasó? ¿Le tiene rabia a las gallinas? Perdón, me perdí ahora. Ya. Pero es que vosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres. Nos grita a coro toda la burguesía. Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que los instrumentos de producción deben ser de utilización común y, naturalmente, no puede por menos de pensar que las mujeres correrán la misma suerte de la socialización. No sospecha que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer como simple instrumento de producción. Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspirara a nuestros burgueses la pretendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los comunistas. Los comunistas no tienen necesidad de introducir la comunidad de las mujeres. Casi siempre ha existido. ¡Ay, qué maravilla, señor Marx! Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres y las hijas de sus obreros, sin hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en seducirse mutuamente las esposas. El matrimonio burgués es en realidad la comunidad de las esposas. A lo sumo se podría acusar a los comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada por una comunidad franca. Por una comunidad franca.
por una comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición de las relaciones de producción actuales desaparecerá la comunidad de las mujeres que de ellas se deriva, es decir, la prostitución oficial y no oficial. ¡Ay, qué maravilla eso! Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparece día a día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le corresponden. El dominio del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción común, al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación. En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones desaparecerá, la hostilidad de las naciones entre sí. En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de vista de la religión, de la filosofía y de la ideología en general, no merecen un examen detallado. ¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones y las concepciones? En una palabra, la conciencia del hombre. ¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Cuando se habla de las ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida. En el ocaso del mundo antiguo, las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana, cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la Ilustración. La sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y la libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado de la libre concurrencia en el dominio del saber. Sin duda, se nos dirá, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se han ido modificando en el curso del desarrollo histórico, pero la religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho se han mantenido siempre a través de estas transformaciones. Existen además verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todo estado de la sociedad. Pero el comunismo quiere abolir estas verdades eternas, quiere abolir la religión y la moral, en lugar de darles una forma nueva, y por eso contradice todo el desarrollo histórico anterior. ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy... ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy se desenvuelve en medio de contradicciones de clase, de contradicciones que revisten formas diversas en las diferentes épocas. Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos anteriores. Por consiguiente, no tiene nada de asombroso que la conciencia social de todos los siglos, a despecho de toda variedad y de toda diversidad, se haya movido siempre de ciertas formas comunes, dentro de unas formas de conciencia, que no desaparecerán completamente más que con la desaparición definitiva de los antagonismos de clase. La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Nada extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales. Mas, dejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante,
y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. Esto naturalmente no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insoportables, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de producción. Estas medidas naturalmente serán diferentes en los diversos países. Sin embargo, en los países más avanzados podrán ser puestas en práctica casi en todas partes las siguientes medidas. Primero, la expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Segundo, fuerte impuesto progresivo. Tercero, abolición del derecho de herencia. Cuarto, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. Quinto, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Sexto, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Séptimo, multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. Octavo, obligación de trabajar para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente en la agricultura. ¡Ay, qué maravilla esto! Noveno, combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. Décimo, educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy, régimen de educación combinado con la producción material, etcétera, etcétera. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general y, por tanto, su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todo. Muchas gracias. Este fue el segundo capítulo.